8 de la mañana con 39 minutos, 8:39 ya en Punto Noticias. Saludamos a la doctora Andrea Gómez, epidemióloga. Con ella vamos a analizar algunos de los ofrecimientos del presidente Guillermo Lasso, ratificados ayer durante su discurso de posesión en el mando. ¿Cómo está, doctora Gómez? Buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. 9 millones de personas vacunadas en los primeros 100 días ha ratificado el presidente Lasso. No sé si esos 9 millones incluirá el 1.3 millones que ya está inoculado o serán 9 millones adicionales a los que ya han recibido las dosis de la vacuna. Apertura para que lleguen vacunas de todo tipo, también ha señalado, y este mensaje simbólico que ha efectuado el vicepresidente Borrero al ingresar al Palacio de Gobierno, no con traje, sino con un mandil de médico. ¿Cómo toma usted estas declaraciones? ¿Es posible, doctora Gómez, inocular a 9 millones de personas en los primeros 100 días? Ojalá que sea así, por el bien del país, ojalá que sea así, pero ¿es posible en base a la experiencia que ustedes tienen? Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, la verdad es que lo que me ha quedado en duda un poco es si los 9 millones de personas sería con una sola dosis o con las dos dosis. Yo creo que eso todavía no queda claro. Sé que entre el día de hoy probablemente ya se dé una información sobre el plan de vacunación. Sé que se iniciaría el 31 de mayo. No hay detalles aún sobre este plan. Pero se espera que ahí nos aclaren todas estas dudas. Sería una dosis, serían las dos dosis, porque ahí hablamos de que el Ecuador, en el caso de que sea una sola dosis, 9 millones de personas dentro de los 100 días. Eso quedó claro, que son 9 millones de personas dentro de los 100 días. Eso quedó claro, no contarían las personas que estarían vacunadas hasta el inicio, recibirían su segunda dosis, y tal vez se incluirían esas dosis, sí, dentro de los 100 días. Ahora, si son 9 millones de personas dentro de los 100 días con una sola dosis, el Ecuador de 60.000 dosis que estaba aplicando como máximo, como tope, porque habían días que aplicaban 30.000, otros días 60.000, que el máximo fue 60.000, deberían llegar al menos a 90.000 dosis diarias. Pero si son dos dosis, deberían incrementar a 180.000 diarias para dentro de 100 días haber aplicado 1.800.000 dosis para poder alcanzar esos 9 millones de personas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el tiempo entre la primera dosis y la segunda varía según tipo de vacuna, y además hay que esperar que pase ese tiempo. Entonces, ojalá toda la parte técnica haya tomado en cuenta todos estos detalles para saber si efectivamente van a alcanzar a vacunar a los 9 millones de personas con una o dos dosis. ¿Y esto por qué es importante? Yo creo que ahí va lo del tema de que el vicepresidente ingresó con el mandil blanco, es para dar una imagen y volver a recuperar la confianza de la ciudadanía en las autoridades. En este caso es quien va a estar a cargo del plan de vacunación, conjuntamente con la ministra, sé que con un encargado por parte del sector privado, pero lo más importante para que un plan tenga éxito es poder recuperar esa confianza en la población. Desde mi punto de vista va por ahí también el mensaje. Vi que él no se quitó la mascarilla, que su esposa tampoco, y se mantuvieron con la mascarilla, no se acercaron a otras personas, prácticamente mostrando y dando ejemplo de lo que se tiene que hacer. Uno de los errores que ha tenido el anterior gobierno es que no ha habido ese ejemplo, ¿no? Ojalá y se mantengan estas acciones que, si bien son pequeñas, comunican, dan comunicación a la población. Y obviamente el mantener la distancia y cumplir con todos los protocolos definitivamente nos ayuda. Es lo que necesitamos en este momento debido a la situación epidemiológica que vive el país. Ahora, doctora, uno de los principales escollos que va a tener que sortear el gobierno será estas fases de negociación que todo Estado tiene que llevar adelante para la adquisición de las vacunas. Y digamos que hay como una buena señal que el presidente electo, que todos sabemos a qué corriente ideológica, política pertenece, haya dejado de lado eso específicamente para sentarse a negociar con quien sea y comprar las dichosas vacunas, ¿no?, que tanto necesitamos. Pero es fácil ese proceso, es sencillo entrar en este momento a pelear en un mercado además que está saturado. Definitivamente no es sencillo, ni lo fue al inicio ni ahora, pero creo que al inicio había mucha más apertura porque recién iniciaban, ¿no?, las farmacéuticas.
Ahora, es probable que los próximos meses incluso haya más vacunas en el mercado. Hay que tomar en cuenta que iniciaron más de 100 estudios para desarrollar vacunas, apenas han terminado algunas, estamos ya con al menos 4 vacunas aprobadas dentro del país para el uso por emergencia, entonces puede que se amplíe la oferta. Ahora, no es tan sencillo, pero lo positivo es que fue a mercados que no tienen compromisos con muchos países. Bueno, estamos hablando, por ejemplo, de la vacuna Sputnik, que tiene compromisos, pero no con muchos países, por lo cual podrían llegar más temprano las vacunas. También las vacunas chinas, también se ha conversado con países que tienen un excedente de vacunas que podría ayudarnos, sobre todo para una primera fase, que lo que necesitamos es vacunar lo más temprano posible a la mayor cantidad de gente para poder evitar que el virus siga circulando. Definitivamente yo creo que sí es un cambio de visión y esto es positivo porque se amplía esta oferta, se amplían las negociaciones y nosotros en nuestro país podríamos aplicar incluso a otras vacunas. Hay otras vacunas de las que no han nombrado que probablemente las negocien en un futuro. Estamos hablando de Johnson Johnson, estamos hablando de Moderna, que no se ha conversado, o tal vez en el caso de Pfizer también aumente esa llegada al país, ¿no? A las conversaciones con Estados Unidos, por ejemplo. Y en el caso de COVAX, ojalá se agilite también ese proceso con el aumento ya de producción de vacunas a nivel internacional y puedan llegar lo más temprano posible al país. Es positivo que el presidente, la autoridad nacional esté a cargo porque le da confianza también a las farmacéuticas y también permite que estas negociaciones sean de manera directa, ¿no? Y no haya estos conflictos que hubo con el gobierno anterior de que querían los de cada alcalde ir a negociar. Bueno, se hablaba de muchas cosas, ¿no? Y lejos de ser algo ordenado, más bien era algo que generaba desconfianza. Yo creo que un punto positivo que se le puede dar a todo este proceso que se dio desde que ganó la presidencia hasta ahora es que está dando confianza en términos de que está mostrando apertura también a otro tipo de vacunas independientemente de la ideología, lo cual también es positivo porque necesitamos vacunar a mucha gente. Doctora Gómez, supongamos, y ojalá que sí sea, que en los primeros 100 días de la actual administración se logre ese número de personas inoculadas, que ese es el porcentaje, es la mitad de la población, entendería yo. Mira lo que está pasando en Chile. En Chile han alcanzado récords impresionantes de personas, del número de personas vacunadas en relación a su población, pero los contagios lamentablemente siguen en ascenso. ¿Qué pasa allí? En el caso de Chile hubo, una gran ola que aumentó durante el mes de marzo, porque enero, febrero es verano allá, y hubo vacaciones, hubo permiso por parte de las autoridades para que la gente se movilice tanto dentro del país como fuera. Pero ya desde marzo empezaron a circular incluso la nueva cepa de Reino Unido, la nueva variante de Reino Unido, y en ese momento también ingresaron otras variantes, estamos hablando de la variante de Brasil, pero había mucha movilidad, pocas restricciones y falsa sensación de seguridad, no solamente en la población, sino también en las autoridades. Y eso generó la vacunación. O sea, se pensó que la vacunación iba a tener un efecto a corto plazo, con tan poca gente vacunada, y no es así, por lo que en nuestro país tampoco podemos confiarnos ni dejarnos llevar por esa falsa sensación de seguridad. Lamentablemente esta ola empezó a crecer y ya se está observando en este tiempo efecto positivo en los grupos en donde han alcanzado un 70-75% de vacunación, estamos hablando sobre los 60 años, pero la población que ha recibido las dosis completas es cerca del 26%. Para poder llegar a esta inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva, se necesita vacunar al menos entre el 70 al 75% de la población para ver ese efecto poblacional. Es decir, si yo me vacuno puedo ver un efecto individual, pero para verlo a nivel poblacional se necesita ese porcentaje de vacunación. Si bien ha ido rápido durante los primeros meses, en las últimas semanas sí ha ido disminuyendo esta rapidez y hay que tomar en cuenta que los más jóvenes no se han ido a vacunar con la rapidez con la que fueron los adultos y adultos mayores. En este momento se está vacunando ya sobre los 30 años, lo cual es positivo, pero sin embargo los grupos etarios no se han vacunado en su totalidad y todavía no han recibido su segunda dosis en su completitud, por lo que ver un efecto poblacional no se puede dar. Tuvieron 3 semanas de cuarentena en todo el país
incluso con 200 camas de cuidados intensivos, pero tenían una ocupación sobre el 90%, lo cual era preocupante para Chile. Tuvo esta cuarentena de 3 semanas con apoyo económico directo a las familias. Terminó la cuarentena y observaron que había efecto positivo, pero hay que esperar al menos 15 días de un descenso continuo para reducir restricciones y aumentar movilidad. ¿Qué pasó? Se aumentó la movilidad, se disminuyeron las restricciones y en este momento hay un nuevo repunte en el caso de la capital de la región metropolitana, en donde se encuentra Santiago de Chile. Entonces, en este momento están tomando nuevamente acciones, van a aumentar las restricciones, disminuir la movilidad. Hubo fines de semana de feriado en donde se movilizó mucha gente. Ahora, eso es lo que también a mí me preocupa y lo llevo a nuestra realidad, ¿no? Nosotros tenemos una vacunación de aproximadamente 2.8% con dosis completa en todo el Ecuador, 2.8%. Es muy bajo para ver un efecto a nivel poblacional. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Mantener los cuidados, la distancia física, etcétera. Pero es importante que el nuevo gobierno ya tenga un análisis epidemiológico y tome decisiones a corto plazo. Tenemos variantes circulando de manera libre, no tenemos restricciones de movilidad en este momento, a no ser que cada COE haya tomado una decisión. Hemos tenido un descenso de la velocidad de contagio, pero seguimos con una ocupación sobre el 92% y en algunas provincias, especialmente en el caso de Pichincha, en donde la ocupación de cuidados intensivos es del 100% y hay lista de espera. Esto de la lista de espera en ningún país es tema, es grave, es preocupante, no debería darse. Ojalá lo tome en cuenta. En el discurso del presidente, él tomó en cuenta el tema de la mortalidad, la gran mortalidad que ha existido en el país, que el anterior presidente, Lenín Moreno, jamás tomó en cuenta. Nosotros tenemos uno de los mayores excesos de mortalidad a nivel mundial. Y después de Perú, somos el segundo con un exceso relativo. Se ha aumentado el 60% de mortalidad en nuestro país. Tema del que no hablaron las autoridades salientes y que ojalá sea prioridad transparentar la situación y mostrar al país cuál ha sido el real efecto. Realmente se ha priorizado la economía, pero sin salud, sin vida, no hay economía que se pueda movilizar. Y eso lo está entendiendo este gobierno y lo sabe. Y por eso también la prioridad de vacunar lo más rápido posible para llegar también a los grupos laborales que están también en continua exposición. Ahora, hay, datos que usted nos refería al inicio de esta entrevista, doctora, sobre cuánto se requeriría en cuestión logística para poder cumplir con la meta, ¿no? Según el portal web del presidente Lasso, se prevé la vacunación de 90,000 personas día, al menos 43 diarias en los 2,100 centros de salud que hay en todo el Ecuador. Ahora, la pregunta es, ¿cómo dejó el sistema de salud del gobierno de Moreno? ¿Está en capacidad de cumplir con esa meta? Porque, digamos, no es un secreto para nadie que Moreno prácticamente que dejó desarticulando el sistema de salud. Definitivamente el primer paso es reforzar el sistema de salud. Sin personas que tengan una estabilidad laboral, además que han sido el personal de salud, todos quienes trabajan en salud, han trabajado incluso los fines de semana para cumplir la meta de los 2 millones, han trabajado de sol a sol, ha sido muy duro para la gente que ha estado a cargo de la vacunación, y sin embargo, y a pesar de eso, lo máximo que se ha vacunado durante el día han sido 60,000. Entonces, definitivamente se necesita el apoyo de todos los sectores, no trabajar únicamente con el Ministerio de Salud Pública, sino también solicitar ayuda para que se pueda hacer esta vacunación masiva. Definitivamente se puede hacer. Ecuador ha tenido una historia en términos de atención primaria, de salud pública, de llegar a cumplir con objetivos, pero siempre y cuando hayan las facilidades, obviamente, y también un sector de la atención primaria que esté fortalecido. Y no solamente hablamos de médicos, médicas, también hablamos de enfermería, también hablamos de toda la parte logística administrativa que implica un plan de vacunación. Entonces, definitivamente se puede, y ahí pueden ingresar también el trabajo conjunto con las universidades. Hay varias universidades en el país que han apoyado, tanto con sus casas de salud como con personas que se han dedicado a vacunar y toda la parte logística, o sea, se han hecho cargo de un punto de vacunación al 100%, lo cual es muy positivo. Se puede, es un reto bastante grande,
Yo creo que si habla de 90.000, estaría hablando de al menos 9 millones con una sola dosis, que desde mi punto de vista, en el estado en el que está el país, ya es positivo, o sea, ya eso es positivo. Pero yo creo que sí se debería aclarar para no tener esta expectativa. En el caso que pasó con el expresidente Lenín Moreno, dijo que iba a vacunar a 2 millones de personas hasta mayo, pero no llegó ni a los 2 millones de personas con la primera dosis. La segunda dosis lo recibió aproximadamente 500.000 personas. Entonces, definitivamente yo creo que debe transparentar la situación, la posibilidad, para no generar esta falsa expectativa y que después de los 100 días, lejos de recibir, no sé, aplausos, reciba críticas. Yo creo que es muy importante el tener claridad de lo que se puede para poder cumplirlo. Y lo que necesita el país es que se cumplan los ofrecimientos. Todo este último año de pandemia, lamentablemente, muchos ofrecimientos no se cumplieron, ni siquiera llegamos a los 2 millones de test PCR informados, lo cual es grave, porque eso se ofreció el año anterior. Entonces, definitivamente, ojalá mejore la transparencia, la comunicación y se diga lo que se va a hacer y lo que se puede hacer. Doctora, justo usted menciona el tema de las pruebas. Estamos hablando de la vacunación, pero ¿qué está pasando con las pruebas? Solo 1.3 PCRs. ¿Cuántas deberíamos hacer para lograr detectar, digo yo, más a tiempo esta enfermedad y salvar más vidas? Porque yo tengo entendido que si se detecta en los primeros días, hay muchas más posibilidades de que esto evolucione positivamente y se salve la vida de la persona afectada. Definitivamente hay muchas acciones que un diagnóstico temprano y oportuno pueden lograr. Primero, que la persona no tenga esta ansiedad y sepa ya de manera temprana y oportuna su diagnóstico, de tal forma que si tiene algún signo o síntoma de gravedad pueda tratarse de manera temprana, de tal forma que se puede evitar la llegada al hospital o el desarrollo de una enfermedad grave. Eso por una parte. Y por otra, le permite a la persona autoaislarse dentro de su casa o solicitar apoyo en su red familiar cercana para que se pueda evitar un contagio dentro del hogar. Entonces, ya por ahí ya estamos cortando la cadena de transmisión. Y por otra parte, brinda información al sistema de salud para que, para decir, bueno, hay tantos casos, esta curva puede aumentar, va a colapsar el sistema de salud, hay que tomar acciones antes. Y tal vez acciones como las que se tomaron, pero sobre todo yo creo que en el Ecuador es súper clave, y yo creo que no se han dado cuenta las autoridades, el dar información de que algo está pasando funciona. Solo decir, desde mi punto de vista, esto de que las personas estén encerradas los fines de semana, pero en movilidad de lunes a viernes, no genera un cambio, pero lo que sí genera un cambio es esa comunicación de riesgo a la población. Ahí la población dijo, algo está pasando aquí, la situación es grave, los contagios están elevados, uso doble mascarilla en el transporte público, muchas personas decidieron quedarse en casa. Entonces, la comunicación funciona. Eso no hubo durante el gobierno anterior. Ojalá mejore con este gobierno. Entonces, el decirle a la población, las situaciones graves, se necesitan tomar acciones, hay que disminuir la velocidad de contagio, quédense en casa, disminuyan las reuniones o no se reúnan, implica ya un cambio en el comportamiento de la población. ¿Qué pasó cuando terminaron estas cuarentenas focalizadas? O sea, el viernes la gente se movilizó masivamente, hubo playas Este fin de semana tuvimos feriado. O sea, hubo un feriado que la gente se lo tomó de manera relajada porque las mismas autoridades dijeron la situación está mejorando, es algo positivo, y claro, cuando yo vi eso, para mí fue, no, o sea, todo lo que se ha logrado durante este poco tiempo, que fue disminuir la probabilidad de contagio, fue disminuir esta velocidad de contagio, pero el sistema de salud sigue saturado y eso es lo que hay que decirle a la población. O sea, no hay camas de cuidados intensivos, la gente que trabaja en salud está agotada, necesitamos mantener los cuidados al menos 15 días más para que esta curva disminuya aún más, pero también se necesita que el gobierno aporte, que haya un apoyo económico, social, para que las personas puedan quedarse en casa. No podemos decirle a las personas que, por ejemplo, viven del turismo, no abran sus puertas porque hay contagios. Pero si la autoridad dice, bueno, todo está mejor, da libertad de movilidad,
Entonces genera todo este movimiento. Entonces, hay muchas acciones que ojalá tome en cuenta este gobierno y analice la situación, porque definitivamente mientras más se tardan en controlar la pandemia, más difícil es esta reactivación económica. Esto de cerrar, no cerrar, de que de repente la curva crece de manera rápida y descontrolada, hay que tomar decisiones reactivas, no ha ayudado al país. O sea, definitivamente hemos tenido esa forma de manejo de la pandemia durante todo este año. Muy bien, no sé si Licenia tiene alguna pregunta para cerrar porque se nos va terminando el tiempo. Sí, solo yo le preguntaba, doctora Gómez, que en el gobierno del presidente Moreno se hicieron 1.3 y un poquito más millones de test PCR. ¿Cuántos deberían hacer ahora para tener más claro el diagnóstico de la situación? ¿Cuántas pruebas? Bueno, se deberían hacer al menos 10 pruebas por cada caso positivo como mínimo, es decir, si pueden hacerse muchas más, mucho mejor. El caso de Uruguay, por ejemplo, subió a 100 por cada caso positivo porque tuvo una ola bastante grande, pero nosotros al menos llegar a 10. En promedio se han hecho 3, o sea, estamos lejos. Y además bajar una positividad a un 10% para poder tener una idea clara de lo que está pasando. Ahora existe también la posibilidad de hacer pruebas de antígenos que tienen una sensibilidad y especificidad cercana a las pruebas PCR, que también son más económicas. Entonces, definitivamente, las pruebas del diagnóstico temprano ayudan y ojalá también sea prioridad de este próximo gobierno. Muchas gracias, doctora Gómez, como siempre, muy amable por su gentil atención. La doctora Andrea Gómez, epidemióloga, que ha estado con nosotros. Alexis. Muy gentil, doctora, como siempre, un gusto. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Hasta luego.